Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermano, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un domingo en el que podemos dar una vez más gracias a Dios por las maravillas, por los milagros, por cada una de su muestra de amor y de bondad que lo revela a través de nuestras vidas. Así que en esta mañana voy a invitarte ahí que me acompañes para poder orar juntos y entregarle este tiempo a nuestro Dios. Señor, te doy gracias por cada persona que está el día de hoy conectada, por cada persona que puede escuchar tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando a su corazón, Señor. Solamente somos instrumentos tuyos, Señor, para proclamar ese mensaje de salvación a todas las personas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy es domingo 6 de febrero. Recién hemos iniciado el mes. Y el día de ayer el TCD, porque aún continuamos en el libro de Lucas, aquí tenemos nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios. Y el día de ayer en el libro de Lucas hablaba acerca de la proclamación de paz y juicio, cuando nos compartían el TCD. Y veíamos cada uno de los milagros una vez más, o la muestra de Jesús, ¿no? En cada uno de sus discípulos, en cada uno de sus seguidores. Y vimos el día sábado acerca de ese viaje de evangelización que realizaron, ¿no? Es por eso que el título de ayer menciona proclamación de paz y juicio. Y vemos que acá Jesús había enviado a otros 70 discípulos, menciona su palabra, para ese viaje de evangelización. Y continuamos en el versículo 17 cuando menciona Lucas capítulo 10, versículo 17, cuando los 72 discípulos los regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro, están escritos en el cielo. Menciona acá hasta el versículo 20. He leído del 17 al 20. Y vemos aquí que Jesús había enviado a sus discípulos y ellos habían tenido ese viaje de evangelización, y me hacía recordar mucho cuando los jóvenes salíamos a las calles a evangelizar, o cuando hemos ido a misiones, y cada una es oportunidad, ¿no?, de poder salir a hablar ese mensaje de salvación. Me imaginaba también, ¿no?, de pronto aquí habían sido 70 en este viaje de evangelización, ¿no? Y en otras oportunidades hemos sido 10, 15, 20 o 30 a más, ¿no? Para salir a hablar de ese mensaje de salvación. Y esos discípulos dice que regresaron con gozo, con alegría, ¿no? Se sentían felices de haber sido partícipes, de ver cómo la presencia de Dios se había movido en ese lugar. Y le decían, pero Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Ellos le hablaban, ¿no? Y le decían, y venían gozosos, ¿no? Yo creo que también esto nos hace recordar cuando de pronto a alguien le hablamos de la palabra de Dios y vemos que su corazón empieza de pronto a ser tocado cuando le compartimos a alguien de la palabra de Dios, ¿no? Cuando vemos que vemos cambios, ¿no? Cuando le hemos predicado a un hermano, a alguna hermana, y vemos cómo
el poder de la palabra transforma, ¿no? Cómo la palabra de Dios puede transformar el corazón de las personas. Y estos discípulos estaban viendo esa experiencia, veían esa experiencia y le decían, Jesús les dijo, sí, pues, yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo y os doy potestad de pisotear serpientes. ¿Se imagina a Jesús ahí, sí gozoso, feliz, pero como que le mostraba a los discípulos que había más por ver, ¿no? Que tenían ellos, y es por eso que aquí en el versículo 19 Jesús le dice, os doy potestad de pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y aquí quiero parar un momento y recordar que como hijos de Dios tenemos esa potestad. No solamente Jesús le dio esa autoridad a esos discípulos que salieron a hacer ese viaje de evangelización, sino que también nosotros como hijos de Dios tenemos la potestad, ¿no? De poder tener esa autoridad de reprender, ¿no? En otra versión que yo tengo aquí, en el versículo 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Yo no sé hasta qué punto tú puedes tomar esa promesa. Hay momentos en el que vamos a pasar momentos difíciles y tenemos que recordar, Señor, no pedirle, Señor, hazme recordar lo que dice tu palabra, que tú, en el momento que me has llamado a mí ya, que soy una hija tuya, yo tengo esa autoridad. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento, que nos ha dado esa autoridad de ser llamados. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos criaturas, pero ahora ya somos hijos de Dios, ¿no? Y vemos aquí que le dice, y pues a los escorpiones aplastarlos y nada les hará daño. Recordemos que tenemos a Cristo, tenemos al Señor a favor nuestro, a favor de su pueblo, a favor de tu vida, a favor de mi vida. En diferentes situaciones que nos encontremos, en cada una de esas situaciones, Él estará a nuestro lado. Y ha prometido que nada nos hará daño. Y luego dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Como que Jesús le decía, ¿no? Ahí no termina todo, un momento, ¿no? Hey, discípulos, no solamente se alegren que les obedecieron, ¿no? Sino alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo, ¿no? Que sus nombres ya figuran ahí. En la versión que le he leído ahorita es la NBI. Y vemos aquí, ¿no? Cuando le dice, ¿no? Les insta, ¿no? Dice aquí que Jesús insta a gozarse porque sus nombres están escritos en el cielo. O sea, no solamente es porque porque Dios te dio la autoridad, ¿no? Y vemos, ¿no? Milagros y prodigios y cada una de esas cosas. No, ahí no queda todo, sino gocémonos porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Y dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarte ahora. Voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando de que compartieron ese mensaje. Fueron a llevar ese mensaje de salvación. Y en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que en realidad en lo personal a mí me agrada mucho ese capítulo porque habla acerca del poder del evangelio, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, ¿no? Y en otra versión también que tenemos, dice, ¿no? En Romanos capítulo 1, justo lo tengo aquí, en la versión de NBI dice, pues no me avergüenzo de dar las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción a salvar
Cuando tú y yo estamos predicando la palabra, estamos tomando esa acción de llevar el evangelio para salvar, para que Cristo no pueda llegar, para que Cristo pueda glorificarse en la vida de ellos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tomando esa acción a que ellos puedan conocer ese mensaje poderoso de salvación, de salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente, como en otra versión dice, a los griegos, ¿no? Y dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. En otra versión dice, mas el justo por la fe vivirá. Y vemos acá que esas personas, ¿no? Fueron a hablarles de ese mensaje de salvación. Y vemos también aquí que le menciona, ¿no? Pero no sea en el versículo, disculpen, 22 dice, 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondías de los sabios y los entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Vemos acá que Jesús estaba regocijando en el Espíritu y dice que Jesús oraba al Padre, le agradecía al Padre, entraba una vez más en comunión, ¿no? Una vez más entraba en ese tiempo de poder expresarle al Padre cómo se sentía su corazón, ese agradecimiento, ¿no? Y vemos acá cómo Jesús oraba al Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía que él necesitaba, y vemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Jesús tenía tiempos de intimidad con el Padre, siendo el Hijo de Dios, más aún nosotros también lo necesitamos. Y vemos aquí que le decía, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y reconocía, cuando entraba en ese tiempo de intimidad con su Padre, él reconocía y decía, Señor, Padre, yo te alabo, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Te alabo por las maravillas. Yo me imaginé todas las palabras hermosas que Jesús pudo hablar con su Padre, expresarle ese momento de intimidad que él presentó, ¿no? Y le decía, ¿no? Porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios, ¿no? Y le decía, sí, Padre, porque sí lo has querido, ¿no? En otra versión es porque así ha sido tu voluntad, ¿no? Y así mostró su voluntad. A continuación decía, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Jesús decía, y mi Padre me ha revelado todo. Todas estas cosas me ha entregado. Mi Padre me los ha entregado y les ha hablado, ¿no? Nadie sabe quién es el Hijo, decía, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Quien quiera darlo a conocer. Él reconocía. Y luego dice, ¿no? Bienaventurado, en otras versiones dice dichoso, felices, ¿no? Bienaventurado, dice, y volviéndose a los discípulos, ¿no? Jesús volvió a los discípulos y le decía, ¿no? Dice la palabra, y volviendo Jesús a sus discípulos le dijo, bienaventurado, ¿no? Les dijo, los ojos que ven lo que vosotros veis, ¿no? Y en otra versión dice, dichoso, volviéndose a los discípulos le dijo a ellos, dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo. Y hay algo en realidad que quiero acá hacer un stop aquí. Cuando habla Jesús y dice, dichosos los que vean lo que ustedes están viendo. Muchas veces nosotros vamos
como hijos de Dios vamos a poder ver y el Señor nos va a poder mostrar. Nosotros necesitamos decirle, Señor, dame discernimiento. Cuando estamos evangelizando, Señor, muéstrame qué está sucediendo. Muéstrame, Señor, qué situación de pronto está pasando esta persona para saber cómo ayudarle, ¿no? Y es el Espíritu Santo quien va a ir hablando, revelando, mostrando, ¿no? Con la finalidad de poder ayudar a ese prójimo y llevarlo al arrepentimiento, llevarlo a que esa persona vuelva a Cristo. Así como la canción dice, he decidido seguir a Cristo. Esa persona decida seguir a Cristo, para que ella no mire atrás, ¿no? Y acá muchas veces nosotros como hijos de Dios nos va a marcar la diferencia. Como el mundo, hay cosas que el mundo no entiende. Que para el mundo lo que nosotros somos, los cristianos, son cosas locas, ¿no? Viven en locura, que están creyendo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos y somos bienaventurados, somos dichosos, dice. Quienes vean lo que ustedes están viendo, eso le dijo Jesús a esos discípulos. Y también, si nosotros buscamos de Él, también el Señor nos va a decirnos dichosos, varón, mujer, ¿no? De lo que ustedes están viendo, de lo que vamos a ver, lo que estamos próximos a ver. La gloria de Dios una y otra vez más. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una lista grande de decir, mira, el Señor se glorificó en esta situación, el Señor mostró, el Señor dio respuesta, el Señor respondió, el Señor habló, el Señor confirmó, ¿no? Y hace una lista grande. Y es así, y dice en el versículo 24, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, quisieron oír esto y que ustedes oyen y no lo oyeron. Y muchas veces, ¿no? Muchas veces aquí vemos que vemos acá los privilegios que tuvieron estos discípulos. Acá los discípulos fueron privilegiados, ¿no? De poder ver cada una de las maravillas que el Señor había obrado y ellos habían sido ese instrumento útil. Y dice la palabra nos enseña aquí que la salvación de las almas produce gozo en el Señor. Cuando tú y yo predicamos, el Señor se goza de salvar a esas almas que han estado perdidas, desviadas o que vuelven a Él. Él se goza. Por eso somos instrumentos útiles a su servicio, ¿no? Y la palabra acá vemos cómo Jesús se oraba y se regocijaba y se gozaba en el Espíritu, como lo mencionó en el versículo 21. Se alegraba y oraba, pero con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús reconocía que Dios es Señor de todo, ¿no? Del cielo y de la tierra. Qué hermoso es que nuestros labios también poder seguir ese ejemplo de Jesús, que reconocía ante el Padre y reconocer nosotros que nuestro Dios es dueño de todo, de todo. Él es el dueño del cielo y de la tierra y de toda situación. Y para poder terminar, dichosos somos los que creemos en Jesús, felices, bienaventurado, dice, es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que gracias a Jesús la salvación llegó a nuestra vida. Gracias a Jesús tengo la entrada de poder llegar, el acceso con el Padre. Y que se oye su palabra y tenemos comunión íntima con Él. Y quiero terminar con el versículo lo tengo aquí justo, en Primera de Juan, capítulo 1.
y hemos podido ver aquí en el libro de la tengo aquí en Reina Valera, en 1 Juan capítulo 1. Vemos aquí que Dios es esa luz, ¿no? Y nosotros somos esa luz porque hemos conocido a Jesús. Y dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nosotros que somos hijos de Dios somos esa luz, somos esas personas que llevamos ese mensaje de salvación y que en cada lugar que vamos brilla la luz de Jesús porque está en nuestra vida. Así que, hermanos, tenemos el privilegio de ser discípulos de Jesús. Discípulos, tú y yo somos discípulos y quiere decir que somos mensajeros de Jesús y estamos dispuestos a dar, hablar acerca del mensaje de salvación, de las buenas noticias. Así que nos levantamos y decidimos predicar el evangelio en todo momento. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de hacernos recordar, Señor, el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos, de recordar que somos luz, Señor, para poder llevar tu mensaje a todo lugar. Padre amado, Padre celestial, sigue tocando cada corazón de cada hermano, de cada hermana, que le hagas recordar que también tenemos la autoridad de parte tuya para reprender, para tomar esa autoridad como hijo de Dios, porque tú has prometido, Señor, que no nos tocará. Padre amado, tú has prometido, Señor, que nada, ninguno de esas situaciones podrán causarnos daño, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre amado, sigue fortaleciéndonos a cada uno de nuestros hermanos para seguir adelante y seguir perseverando. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les animo a poder compartir el TCD todos los días a nuestros amigos y familiares. Dios les bendiga. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.